y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir. ¿Cómo están, amados hermanos y amigos? Bienvenidos a cada uno de ustedes al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando el libro de Oseas y hoy llegamos al capítulo 9. Uno de los grandes debates que hay en el mundo de la teología es el debate sobre si Dios puede hacer algo o no. Dios no puede hacer nada que vaya en contra de sí mismo y de su carácter perfecto. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Su propia naturaleza y carácter hacen imposible que Él mienta. También Dios no puede pecar. No hay ni una pizca de injusticia en Dios. Su carácter es puro, santo y justo todo el tiempo. Por lo que Dios no puede pecar. Es imposible. Entonces, el hecho es que hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Pero también hay cosas que Dios nunca hará. Por ejemplo, Dios nunca tentará a alguien a hacer el mal. Podemos ser tentados por nuestra propia carne o por el mundo o por el diablo, pero Dios no puede ni jamás tentará a alguien a hacer el mal. Ahora bien, hay otro principio que debemos comprender acerca de Dios. Y el principio es que Dios nunca bendecirá a su pueblo si persisten en vivir sus vidas en rebelión contra Él. Dios no puede permitir y no permitirá que su pueblo se sumerja en una profunda depravación sin que esto les traiga serias consecuencias. Dios nunca permitirá que su pueblo se salga con la suya, llevando una vida de total depravación. Ahora, cuando un creyente peca, tenemos una maravillosa provisión de gracia, llamada confesión. Si nos acercamos a Dios y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Sin embargo, si un creyente está viviendo continuamente en el pecado, Dios intervendrá y dejará que sufra las consecuencias por su desobediencia. Esto es lo que vemos claramente en Oseas capítulo 9. Jonathan Edwards solía decir que la ira de Dios es como el agua que están refrenadas por ahora. La gente peca más y más y el nivel del agua sube más y más con cada pecado. Cuando no se enfrenta el pecado, la ira de Dios se acumulará y finalmente, cuando el agua alcance cierto nivel, Dios abrirá la puerta y el agua brotará destruyendo a la gente. Si hay un capítulo en la Biblia que enseña claramente este punto, es Oseas 9. En Oseas 9 podemos ver 6 resultados de estos juicios. El primer resultado es que Dios no permitirá que su pueblo tenga gozo. Y eso lo encontramos de los versículos 1 al 6, que dice: No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo, la era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto, y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá. Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. La razón por la que el pueblo del Señor no tenía gozo es porque Dios no les permitiría tenerlo, porque no estaban en comunión con Él. Veamos lo que Dios dice que su pueblo no tiene en estos versículos. Podemos ver 4 realidades. La realidad número 1 es que no podrán regocijarse. El versículo 1 dice: No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Específicamente lo que se dice aquí es que Dios ha llevado un registro de sus pecados y no les permitirá saltar de gozo como los otros pueblos. Cuando Oseas usa la palabra ramera,
no lo usa como un simbolismo. Esto era real. El propio pueblo de Dios estaba involucrado en la inmoralidad sexual. Abandonaron a Dios y su palabra para ir tras su pecado. Ahora, las naciones que no conocen a Dios van tras la inmoralidad y no ven nada de malo en ello. Es parte de su estilo de vida. Pero para aquellos que conocen a Dios, la inmoralidad sexual no es aceptable y Dios no bendecirá a nadie que esté en ella. Nunca olvides este punto. La inmoralidad sexual nunca te hará feliz. Es como dice este versículo: no te alegres, porque esto nunca conducirá a la felicidad, sino al juicio de Dios. La segunda realidad es que no serían prosperados. El versículo 2 del capítulo 9 dice: la era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. La descripción aquí es que el pueblo de Dios está produciendo su comida y vino, pero no pueden disfrutarlos porque alguien más se los va a quitar. Dios dice que, porque su pueblo persiste en un estilo de vida pecaminoso, comenzará a quitarle cosas. Dios dice que les quitará la capacidad de prosperar. Dios dice que les quitará sus provisiones. Oseas está diciendo que Dios está realmente involucrado en nuestra economía personal. Si su pueblo comienza a alejarse de Él puede hacer que la situación económica realmente se vuelva un desastre. La tercera realidad es que no permanecerán en su tierra. El versículo 3 del capítulo 9 dice: no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. La tierra prometida es la tierra del Señor. Es una tierra que pertenece a Israel. El gran deseo de Israel es vivir en su tierra prometida. Pero incluso hasta el día de hoy no han podido hacerlo. La razón está aquí. Se olvidaron de su Dios y buscaron cosas que no debían haber buscado. Y como resultado, Dios no les permitió vivir en su tierra. Dios dice que Israel sería llevado cautivo por los asirios. Estarían en la misma situación que cuando los egipcios los tenían cautivos. Se verían obligados a comer alimentos inmundos. Sin embargo, llegaría un día en que Dios pondría a esta nación nuevamente en su tierra. Él los traería de regreso y les daría cada rincón de su tierra. Quiero hacer una aplicación en todo esto. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, se nos promete el cielo. Pero si no ponemos al Señor en primer lugar, podemos perdernos algunas bendiciones maravillosas antes de llegar allí. Dios realmente puede permitirnos de manera soberana ser llevados cautivos por varias cosas y nunca tener victoria. La realidad número 4 es que no podrán adorar ni agradar a Dios. El versículo 4 del capítulo 9 dice: no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos, ese pan no entrará en la casa de Jehová. El propio pueblo de Dios no podrá ofrecer ofrendas aceptables a Dios. Y una de las razones es que se les quitará incluso la posibilidad de adorar en el templo. Además, sus ofrendas ni siquiera agradan a Dios, porque están viviendo vidas inmorales. En el versículo 5 Dios dice: ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Dios dice que su pueblo no se encontraría en su tierra para celebrar sus días festivos, porque serían llevados cautivos a otra nación. Sus fiestas eran inútiles porque se habían convertido en un ritual religioso vacío. Su exilio sería un recordatorio de que Dios estaba disgustado con ellos. Si ellos querían, podían continuar con sus fiestas. Pero esto no significaría nada porque Dios no prestaba atención a sus signos externos de devoción. Solo le interesaba el arrepentimiento genuino. En el versículo 6, Dios dice: porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Luego de ser llevados cautivos a otra nación, los lugares sagrados de los judíos se llenarían de malezas y espinos. Oseas dice que perderán su tierra, su tienda y sus casas por su pecado. Todo este juicio de Dios es contra su propio pueblo. Cada vez es más difícil encontrar una iglesia sana para adorar a Dios, que tome en serio la comprensión cuidadosa y precisa de la palabra de Dios. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que esto es parte del juicio de Dios. Pablo dijo que esto sucedería a medida que nos acercamos al final de la era de la iglesia.
Segunda de Timoteo 4:3 dice: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias. El segundo resultado que encontramos en este capítulo 9, como parte del juicio de Dios, es que Dios castigará a su pueblo y les dará una justa retribución por su pecado. Esto lo encontramos de los versículos 7 al 9, que dice: Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Dios advierte que su castigo y su retribución vendrían contra su propio pueblo. De hecho, Dios dice 2 veces en el versículo 7, vinieron los días. Necesitamos captar bien este punto. Si el pueblo de Dios va tras el pecado, llegará el día en que Dios le pondrá fin. Él derramará su juicio. Aquí Dios da algunas razones por las que viene su castigo. La primera razón es que veían a los que predicaban la palabra de Dios como tontos y locos. La primera parte del versículo 7 dice: Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu. La Nueva Traducción Viviente traduce este pasaje de la siguiente manera: Los profetas están locos y los hombres inspirados son necios. Estas personas no querían oír la palabra de Dios. De hecho, llamaron a los profetas locos y a los que hablaban la verdad inspirada como necios. De esto podemos suponer que Oseas como profeta no era bien apreciado ni querido por la gente. Cuando comenzó a proclamar la verdad de Dios, muchas personas le dijeron que estaba loco. De hecho, las palabras hebreas indican que la gente decía que los hombres que proclamaban la palabra de Dios eran tontos. Eran vistos como necios que estaban hablando como locos. ¿Has visto esta misma reacción en el día de hoy? La mayoría de las personas que tienen interés en las iglesias quieren saber sobre la música, los programas y las actividades. Pero si se les dice que el enfoque principal de la iglesia es enseñarles la palabra de Dios, la mayoría te mirará como si estuvieras loco. La segunda razón es que estaban involucrados en una iniquidad grosera y perversa. La segunda parte del versículo 7 dice: a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Las palabras aquí describen las formas más groseras de maldad inmoral y perversa. El propio pueblo de Dios estaba involucrado en cosas horribles y perversas. Dios les dice que la razón por la cual va a traer su castigo es por la vida inmoral y perversa que estaban llevando. La tercera razón es que eran muy hostiles a Dios y su palabra. El versículo 8 dice: Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Se suponía que los líderes espirituales guiarían a la gente hacia Dios y les advertirían sobre los peligros del pecado y la rebelión. Se suponía que debían vigilar el bienestar espiritual de la nación, pero no lo hicieron. Dice que el lazo de cazador está en todos sus caminos. Su falsa enseñanza los atrapaba a sí mismos y a la nación. Muchos de estos falsos profetas no solo no animaron a la gente a dejar de pecar, sino que se unieron a ellos y los llevaron aún más profundo en el pecado. Ya hemos visto en Oseas que los sacerdotes apoyaban voluntariamente el sistema idólatra, y muchos profetas también hacían lo mismo. El problema no es exclusivo de la época de Oseas. Cada periodo de la historia está lleno de hombres egoístas, lobos vestidos con piel de oveja. Motivados por el dinero y el placer, construyen seguidores de personas con ideas afines y se incitan unos a otros a pecar. La verdad se abandona por la mentira. Un comentarista observó que si no estás haciendo grandes amigos y grandes enemigos cuando predicas la palabra de Dios, entonces realmente no estás predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios no está diseñada para hacer cosquillas a los oídos. Es explosivo para el alma. Si predicamos la palabra de Dios con precisión, ofenderá a algunas personas.
La mayoría de la gente no ama la palabra de Dios y no quiere que se les predique. Noé predicó durante 120 años y solo ganó 8 almas. Jeremías predicó durante 40 años y casi no ganó a nadie. Daniel ministró la palabra de Dios durante muchos años y muy pocos fueron ganados. A Isaías se le dijo que solo 1/10 parte de la gente lo escucharía. A Ezequiel se le dijo que la gente no respondería ni a él ni a su mensaje. Seamos realistas. La mayoría de las personas que dicen estar bien con Dios no quieren escuchar la palabra. No les gusta la palabra de Dios. La cuarta razón es que estaban sumidos en la corrupción. Versículo 9 dice: llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Es muy claro en estos versículos que hay diferentes grados de pecado. Hay diferentes niveles de depravación. Toda depravación comienza alejándose de Dios, pero no toda la depravación termina al mismo nivel. Alejarte de la palabra de Dios puede llevarte a caer profundamente en la depravación. Ahora la referencia aquí es una depravación igual al de Gabaa. Oseas hará mención de esto nuevamente en el capítulo 10. La mención a la depravación de Gabaa se encuentra en Jueces capítulos 19 al 21. La depravación en Gabaa presentaba homosexualismo, violación en grupo, descuartizamiento de un cuerpo humano, secuestro, asesinato y guerra civil. Dios dice que su pueblo estaba haciendo estas cosas depravadas, así como en Gabaa. Por lo tanto, castigaría a su pueblo. Dios dice que se acordará de su iniquidad y castigará sus pecados. Note el sustantivo pecado en plural. El pueblo de Dios estaba involucrado en todo tipo de pecados perversos y malvados. Otro resultado que encontramos en este capítulo 9 como parte del juicio de Dios es que Dios hará que la gloria de la nación se esfume. Esto lo encontramos de los versículos 10 al 14. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a sus padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar, dales matriz que aborte y pechos enjutos. La primera parte del versículo 10 describe a Israel cuando Dios los estableció por primera vez como nación. Eran como uvas e higos. Esta es una descripción interesante porque el pueblo de Israel en el desierto se quejaba y se rebelaba continuamente. Así que ciertamente no significa que eran perfectos. Tampoco eran dignos del favor de Dios. Pero en su mayor parte, bajo el liderazgo de Moisés, se mantuvieron libres de ídolos. Dios dice: estoy quitando tu gloria como mi nación, y nos da 2 razones. La primera razón es porque el pueblo está haciendo cosas vergonzosas. La primera parte del versículo 10 dice: ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron, dice, para vergüenza. Fueron a Baal Peor y se consagraron a cosas vergonzosas. Puedes ver esto en Números 25, versículos 3 al 18. Cuando Moab sedujo a Israel, muchos de los hombres cayeron en la inmoralidad sexual. La segunda razón es porque la gente estaba haciendo cosas abominables. La segunda parte del versículo 10 dice: y se hicieron abominables como aquello que amaron. El pueblo de Dios adoraba a Baal y le ofrecía sacrificios. Se habían corrompido como el ídolo al que amaban. Aquí se nos recuerda un principio importante. Te volverás como lo que adoras. Si adoras a Dios, serás más santo como Él. Pero si adoras a otros dioses, heredarás sus características. La razón por la que Oseas menciona a Efraín en el versículo 13 es porque este era una imagen del pueblo de Dios porque había sido engañado por la prosperidad. De hecho, Tiro era una gran ciudad comercial y lujosa que aún no había sido destruida por Dios.
Dios dice que no les haría prosperar de ninguna manera. Por el contrario, serían destruidos. Literalmente permitiría que sean sacrificados. El propio pueblo de Dios no sería fructífero, sino estéril. Esto también es una triste realidad del pueblo de Dios hoy en día. La mayoría de los creyentes están más interesados en las cosas materiales que en la palabra de Dios. Esa era la mentalidad de Efraín. Dios dice que les quitaría todo. El cuarto resultado que Dios traería como parte de su juicio en este capítulo 9 es que Dios aborrecerá a su propio pueblo. Versículo 15 dice: Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No les amaré más. Todos sus príncipes son desleales. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de la siguiente manera: Toda su perversidad empezó en Gilgal. Allí comencé a odiarlos. A causa de sus malas acciones, los sacaré de mi tierra, ya no los amaré. No hace mucho leí una lista de cosas que nunca debes de decirle a tus hijos si quieres que ellos crezcan con una autoestima saludable. Claro está, esto es desde un punto de vista secular. Algunas de las cosas que este artículo sugería que nunca debemos decirle a nuestros hijos son: 1. No llores. 2. ¿Por qué no eres como tal persona? 3. Eres un tonto. 4. No hay razón para tener miedo. 5. Espero que tengas hijos que sean como tú. 6. Cállate. 7. Te odio. Una de las cosas que este artículo dice que un padre nunca debe de decirle a su hijo es: te odio. Bueno, aparentemente Dios no está del todo de acuerdo con esto, porque no solo les dice a su pueblo: comencé a odiarlos, sino que también los califica diciendo: no los amaré más. Ahora Dios tiene una naturaleza perfecta y no vemos aquí que emocionalmente esté fuera de control al decir estas cosas. Pero viendo la realidad del propio pueblo de Dios, está perfectamente justificado. Nos cuesta pensar que Dios pueda odiar, pero ten en cuenta lo que se dice aquí. Él odia a su propio pueblo a causa de su maldad. Literalmente los echará de su casa y ya no los amará. Todos sus líderes eran rebeldes. Lo que vemos aquí es que su odio es temporal, pero su amor es eterno. El quinto resultado que vendría como parte del juicio de Dios en este capítulo 9 es que Dios hará que su propio pueblo sea infructuoso. Versículo 16 dice: Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Dios dice que aunque en su pueblo den a luz, dará muerte a sus hijos. En Deuteronomio 28, Dios les había dado una bendición y una maldición antes de que entraran a la tierra prometida. La bendición dependía de su obediencia, y serían maldecidos si no obedecían. Una de estas bendiciones, por la obediencia, sería un útero fructífero, y una de las maldiciones por su desobediencia sería un útero estéril. La lección es clara: los hijos son un regalo del Señor. Salmos 127:3. Él es quien abre y cierra el útero. El sexto resultado que vendría como parte del juicio de Dios es que Dios desechará a su propio pueblo. El versículo 17 del capítulo 9 dice: Mi Dios los desechará, porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las naciones. Dios dice que su depravación ha causado que los echara de su tierra y sean errantes entre las naciones. Si eres un hijo de Dios, este capítulo nos advierte que dejemos el pecado y nos volvamos a Dios. Dios los bendiga.